amics i amigues de Ser Tele Valencià, benvingudes, benvinguts a Fem Poble. Avui se n'anem de festa, perquè este cap de setmana comencen les festes de Benetússer. Este dia 9 de juny comencen les festes, unes festes majors que omplin els carrers d'alegria i d'emoció. I per a parlar de les festes de Benetússer està amb nosaltres l'alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz. Eva, bienvenida, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Ya ultimando los detalles, está todo preparado. Todo listo para disfrutar durante estos 10 días. Muy bien. También está con nosotros Ana Martín, que es la concejala de fiestas y que también lo tiene todo preparado porque empieza la semana grande de Benetússer. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, muy bien. Con ganas de empezar. Con ganas, ¿no? Esto va a ser un no parar estos días. Sí, la verdad es que sí, son intensos y 10 días a tope. Muy bien, pues estaremos ahí pendientes. Si hablamos de las fiestas de Benetússer, no podemos dejar de lado los moros y cristianos, porque son una fiesta emblemática en el municipio. Y ahí todo el mundo delante del Parque de la Chapa están esperando a que pasen todos los moros y los cristianos. Y para hablar de los moros y cristianos está con nosotros Ada Ferrer, que es la presidenta de la Coordinadora de Moros y Cristianos de Benetússer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues muy nerviosos ya, un poco con los trámites de última hora, intentando acabar con todos los flequitos para que esté todo perfecto en la semana de fiestas. Pues allí que estaremos nosotros viviendo esas fiestas de Benetússer. Y si hablamos de fiestas de Benetússer, hay que hablar de la Festera Mayor, que es la máxima representante de las fiestas, y que con nosotros está la del año pasado, 2025, que se despide ya y ha sido un año con mucha emoción, con muchos actos, y está con nosotros... Ay, que me pierdo. ¿Dónde estoy? Aquí. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues genial, muchas gracias. Pues nada, con mucha ilusión y para despedir este gran año, que la verdad es que ha sido increíble y ha sido un sueño hecho realidad para mí. Pues sí, un año con mucha emoción. Me estaba perdiendo porque yo digo, hoy estoy rodeado todo de mujeres y digo, madre mía, cuánto nombre me he tenido que memorizar. Y mira que a Laura la entrevisté el año pasado en las fiestas de Benetússer. Sí. Pues vamos a hacer primero un poco de repaso de cuál es la situación de Benetússer, porque Benetússer es un municipio que fue afectado por la Dana, pero que su tejido social, su actividad no ha parado y al final es lo importante que haya vida en el municipio. Sí, efectivamente, además Benetússer yo creo que se caracteriza especialmente por la actividad que tiene y por el gran entramado social que tiene y de actividades, ¿no? Entonces, las entidades son básicas también en la recuperación de nuestra mente, de nuestro ánimo, y creo que han jugado un papel fundamental en que Benetússer hoy esté como esté después de este tiempo, ¿no? Falta mucho por reconstruir de obra material, falta mucho bordillo por acabar, falta mucha señal por poner, quizá todavía, falta recuperar infraestructuras, pero lo que es el ánimo, lo que son las personas, las entidades, en este caso los moros y cristianos, las fallas que también participan en fiestas, las cofradías, las entidades en general, son ese motor que impulsa y que yo creo que está ahora ya a punto de iniciar estas fiestas en su top, ¿no? Porque son 10 días en el que hay muchísima participación de todas ellas en las diferentes actividades que hay a lo largo de los 10 días. Unos 10 días que es un no parar, el tejido social al final es el que hace de motor, se vuelca y organiza prácticamente la gran mayoría de los actos entre ellos. Pues por ejemplo, mira, simplemente la representación que tienen las entidades en las fiestas de Benetússer son las festeras, ¿no? Festeras o festeros. De ahí se elige por sorteo público y abierto esa festera mayor o festero mayor. Pero cada una de esas festeras o festeros representan a una entidad del municipio. Entonces este año tenemos casi 50 y representarán a 50 entidades. Entonces cada una de esas entidades no solamente presenta a su representante a las fiestas, sino que además organiza una actividad. Entonces, claro, pues yo digo que el compendio de actividades del entramado social y de cómo se vuelcan con su municipio y con Benetússer es algo para estar muy orgullosa. Vaya que sí. De hecho, yo soy de otro municipio, yo soy de Moncada, y este año, allí festeras, tenemos 3 solo. Lo que es la reina y 2 damas. Y es como... falta ahí un poco de implicación también, pero qué lujo es que tanta gente en Benetússer salga a la calle a disfrutar de esas fiestas. La verdad es que sí, es algo yo creo que único
ya te digo, desde el que participa simplemente montando una caseta en la que poder ofrecerte un bocadillo a un precio económico, ¿no? para tomar algo, desde las propias cávilas y toda la organización de desfiles y demás de moros y cristianos. Las festeras y festeros que son, bueno, son la juventud, allí donde van, participando en todo. Los grupos de teatro, las bandas de música, los conciertos típicos, orquestas, ¿no? Como hay en todas las festividades, concursos de allí pebre, de paellas, no sé, un poco todo ese compendio, digamos, de lo que pasa durante los 12 meses en Benetúser, se juntan en 10 días. Entonces es lo que yo creo que le da esa fuerza, esa grandeza y el que siempre las calles estén llenas de gente, sea la actividad que sea. Un lujo, un lujo. Ana, un lujo lo que nos estaba contando la alcaldesa, y es que las fiestas empiezan ya y va a ser un no parar de actos. Sí, la verdad es que sí, son muchos actos, muchos días, pero es lo que decía la alcaldesa, que al final es un todo de todos, ¿no? Y al final pues es mirar a ver de qué manera cuadrar todos los actos, todas las actividades de las entidades y sobre todo también intentar llegar a todas las franjas de la población, ¿no? A los niños, a los mayores y un poco a la franja, ¿no? de mi edad, digamos, y de la franja de Laura. Entonces es un poco de compendio de todo y mirar a ver de cómo gestionar todo eso. Sí que es verdad que es muy intenso, son 10 días que acabas, la verdad, cansado y agotado, pero también es cierto que es el inicio del verano. Sí, sí. Y al final es algo que, pues después de los exámenes del selectivo, ¿no? de la EBAU, después de los exámenes de recuperación del instituto, después de todos los fin de curso de todas las entidades, es como el inicio al verano, ¿no? Damos la bienvenida al verano. Y yo creo que es lo bonito de nuestras fiestas, el estar todos juntos, el compartir, el quedar a cenar después de mucho tiempo, de verte con los amigos, con la familia. No sé, es un poco un centro de encuentro, ¿no? de toda la ciudadanía. Yo creo que está bonito. Eso es lo que quería comentar, porque al final las fiestas de Benetúser dan en ese paso al verano, todo el mundo sale a la calle, el tiempo también nos acompaña, muy buen tiempo para celebrarlo, para disfrutar, y la gente se anima, sale y lo disfruta, ¿no? Sí, además es que es un poco el Fem Poble, ¿no? Como tu programa, el Fem Poble. Es el compartir, el juntarse, el unirse y el compartir esos momentos que durante todo el año has estado esperando al calorcito, a la terracita de verano y tal. Y el poder pues disfrutar del ambiente y un poquito de fiesta, que tampoco viene mal, y sobre todo las actividades, que además de las festivas tenemos también muchas culturales, y yo creo que es importante poner también en valor eso, que se puede aunar un poco todo, lo festivo, lo cultural y lo tradicional, como son también pues la ofrenda o algún tipo de pues el corpus, que también lo celebramos, y yo creo que es importante el poner en valor. Estaba leyendo, que tengo aquí el programa de fiestas, lo estaba leyendo y es un no parar de actos, desde actos populares, actos así más pues, cristianos, tal. Muchos actos, es un no parar, pero uno de los actos que es más importante son los moros y cristianos. Los moros y cristianos al final es el acto central de las fiestas. Ada, ¿cómo está la cosa? Pues muy bien, la verdad es que todos hemos estado trabajando no solamente estos meses, sino llevamos todo el año trabajando y preparando para que sea lo más vistoso y todo lo mejor que podamos ofrecer. Por supuesto, siempre contando con el apoyo del ayuntamiento, que sin ellos tampoco podemos hacer nada. Durante todo el año se realizan actividades, pero como tú bien dices, en este momento es cuando todo ese trabajo debe salir a la luz, sale a la calle, y queremos que lo disfrute no solamente los que pertenecemos a una comparsa, sino todo el pueblo. Nuestra mayor ilusión sería que en cada familia del pueblo alguien perteneciera a una comparsa y ver pues eso, que todo el mundo pudiera sentir lo mismo que sentimos nosotros cuando suena una banda o cuando te vistes o cuando estás simplemente reunido con tus propios compañeros en tu propia comparsa, o también, ¿por qué no?, todo lo que somos el grupo de coordinadora, que es todos, de cada comparsa hay 2 miembros que pertenecen a esa coordinadora, que son los que intentamos organizar un poquito todo el tema. Entonces, nada, simplemente decir eso, que realmente sería muy guay que todo el mundo lo pudiera vivir por las calles, por supuesto, pero también desde dentro, y a ellos les invitamos a todo el mundo a que
aunque sea para probar, de vez en cuando se acerquen a alguna cábila y puedan compartir con los moros y cristianos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo disfrutamos casi, se podría decir, en familia. Sí. El día de la FAC fue cuando descubrimos ese cartel anunciador de la fiesta de los moros y cristianos. Por cierto, que traía uno y se me ha olvidado. Bueno, pues, pero lo vimos el día de la FAC, lo correcto. descubrimos, es muy bonito. Impresionante. Siempre se hace un concurso y este año participaron bastantes personas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que este año nos ha pillado un poquito el toro, hemos tenido menos afluencia de carteles que otros años, porque la Pascua cayó muy alta, ha habido muchos follones, pero vamos, que lo hemos replanteado ya para el próximo año, lo vamos a presentar en las bases del concurso en septiembre para que los propios institutos puedan meterlo en sus actividades de educación plástica o como se llame. Pero sí, es verdad que nos encanta, o sea, nos encanta porque son los propios estudiantes del pueblo o bien empadronados en el pueblo o que estudian fuera o que estudian en el propio Benetússer los que crean los carteles. Son ellos mismos, o sea, ellos son gente de ahí que lo ha visto por las calles desde pequeñitos y ellos son los que se involucran y hacen esos carteles. Bueno, que este año, aunque han sido pocos, eran de excelente calidad y nos han encantado. Los vimos allí expuestos y qué importante implicar desde bien pequeños a los niños para que la fiesta de los moros y cristianos siga adelante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso, toda fiesta, el futuro siempre son los niños. Gracias a Dios ya tenemos cristianos de tercera y de cuarta generación, perdón, moros y cristianos, es que me tira un poco. Moros y cristianos de tercera y de cuarta generación recorriendo las calles. Muy bien. Laura, vamos contigo. ¿A qué asociación representabas tú? A mi falla el Racholar, porque desde muy pequeñita he estado en esa falla. Antes de nacer, como toda mi familia ha sido en esa falla, pues digo, qué menos que representarla. ¿Y qué significó para ti ser elegida como festera mayor de las fiestas? Pues la verdad que ha sido un orgullo poder representar a mi pueblo, ya que he estado toda la vida viviendo ahí. Y la verdad que a mí no me hacía mucha ilusión porque soy muy vergonzosa, hay que decirlo. La vergüenza me puede, pero mis abuelos le hacían mucha ilusión y mi familia igual. Y digo, qué menos que por mis abuelos hacerlo. Y la verdad que se presentó varias gente, fuimos 5 o 4 chicas. Y yo no la tenía todas conmigo, pero yo cuando salí la verdad es que ha sido una ilusión y un sueño hecho realidad poder representar a Benetússer. ¿Y cómo ha sido este año? Porque has estado acompañada de muchas chicas y chicos que forman parte de esos festeros y ha sido un no parar de actos también. Ha sido un no parar de actos, pero no sé lo que nos ha pasado este año, pero las procesiones nos han gafado básicamente porque nos ha llovido todas las procesiones. Vaya. No he hecho ni una, bueno, sí, la de fiestas. Sí. Las demás, pues no he podido celebrarlas, pero sí que es verdad que encendí las luces de Navidad del pueblo, que también fue un acto súper bonito. También en la gala que hicimos sobre la Dana, también estuve invitada y la verdad que todo súper bien. Que lo repetiría 1000 vez más. Estoy súper triste porque ya me queda nada, Sí. pero nada, la despedida vivirlo con muchísimas ganas y a darle muchos ánimos a los festeros que entran. Eso que te seguro quería- que se lo van a pasar genial. Eso te quería preguntar por la despedida, porque el 19 ya es, Ya. estamos ya casi a 19, llega la despedida y ¿cómo estás? ¿Cómo lo tienes preparado el discurso de despedida? Pues la verdad que es súper nerviosa, porque al final me voy a tener que hablar durante la gente y soy muy sentimental y la verdad que despedirme de este gran año va a ser duro, pero bueno, todo se acaba, pero la verdad que con recuerdos súper bonitos Muy bien, pues unos recuerdos, un año que no vas a olvidar en la vida en la vida. y que seguro que si pudieras lo repetirías. 1000 veces, vaya. Eva, ¿cómo ha sido este año acompañando a las jóvenes que al final también son el corazón de la fiesta? Sí, bueno, pues muy importante, ¿no? Además, Laura ha sido una perfecta anfitriona, representante del municipio. Ha estado en todo aquello en lo que ha sido invitada y en lo que ha tenido que plasmar pues, su saber estar, ¿no? Como habéis visto aquí. Y en ese sentido encantada, ¿no? de que esto fuera una más prácticamente de la corporación municipal cuando acudimos a un acto. Sí que es verdad que las procesiones han salido con lluvia, pero... y también ha sido un año, bueno, dentro de todo también ha sido un año difícil, en el sentido de que, pues Benetússer, aunque yo estoy muy orgullosa,
pero seguimos en la reconstrucción, seguimos pico pala, seguimos levantando calles, seguimos intentando, que hubiéramos querido que tener la piscina este verano abierta, que nuestros jóvenes tuvieran sus gimnasios y sus zonas deportivas, y eso está todavía, que lo tendremos en octubre unas cosas y otras en noviembre y otras en enero, pero todo eso cuesta y entonces pues bueno, pero cuando lo volvamos a abrir, en la inauguración invitaremos a Laura para que corte alguna cinta también. Claro, ya que está, que no sea por procesiones, pues oye, si hay que inaugurar la piscina, se inaugura la piscina, claro que sí. Eva, pues mucha actividad la que estamos comentando, los moros y cristianos muy importantes también en el municipio y que, bueno, os vemos siempre allí en la Plaza de la Chapa esperando a que lleguen, aplaudiendo. ¿Cómo se viven? Es que es un acto central dentro de todos los que tienen, que son muchos. A mí personalmente me gusta mucho la Nid de Loya, pero porque yo soy un poco zampona y Loya me gusta mucho. Pero sí que es verdad que luego, no sé, el acto de les entraetes, ver a tanto niño o niña participando, que es el futuro, el relevo de la fiesta, ¿no? Como decía Ada, eso es maravilloso. Pero luego las embajadas y, por supuesto, la noche que se disfrazan, ¿no? La entrada falsa, la de disfraces, que es todo un espectáculo siempre de imaginación. Pero bueno, el desfile de gala es el desfile de gala, es como el eje central de las fiestas de Benetússer, ha sido así prácticamente desde el principio, desde la democracia. Y bueno, supone el día de gala, el día que sales de casa arregladita con los tacones y pintadita, aunque haga calor y con el abanico, ¿no? Pero que vas a sentarte a ver un espectáculo, bueno, pues digno de mucho. Digno de Benetússer, pero que muchas poblaciones, a lo mejor con más tradición incluso, envidiaría. Entonces, es el día grande. Además, los moros y cristianos en Benetússer es de los tejidos asociativos más grandes, ¿no? Sí, y quizá de los que más tiempo llevan también. Sí, bueno, nuestra Semana Santa tiene muchos años, es verdad, las fallas también tienen mucha tradición, pero fuera de, digamos, esos dos, los moros y cristianos efectivamente son de las entidades con más calado, con más solera y con más tiempo en el municipio. Antes que en otras poblaciones, ¿no? que luego fueron adoptando los moros y cristianos. Benetússer en eso fue muy pionero y sigue pasito a pasito. Una fiesta con muy buena recepción. Toda la gente de Benetússer y de otros municipios sale a la calle para poder verlos, para poder disfrutarlos y ver esos colores, esa música que vienen con los moros y cristianos. Sí, además viene mucha gente de fuera perfectamente a verlo y se nota mucho en ese fin de semana especialmente cómo viene la gente, sobre todo ese sábado, y viene un poco con la idea de cenar, ver los moros y luego si hay una orquesta pues igual baile un poco, ¿no? Pero sí. Sí, una fiesta que reúne a muchísima gente en la calle, no solo los moros y cristianos, todas las fiestas. Ana, vamos a hablar un poco de todo lo que tenemos por delante. Anticípanos alguna cosa que vamos a ver. Bueno, pues a ver, ¿qué os cuento? A ver, como novedad este año, por ejemplo, nosotros hemos apostado muy fuerte por un festival caserito, no como los de Valencia, pero un festival en el que apostamos sobre todo por lo local, por grupos de rock o de pop locales o incluso de hip hop locales, apoyados siempre por un cabeza de cartel. Entonces, los últimos 3 días, jueves, viernes, sábado, tenemos, por ejemplo, el jueves tenemos a las Niñas del Corro en cuanto a rap. El viernes tenemos a los Benito Camelas, en cuanto a grupo de rock, además de Benetússer, con mucha solera. Y el sábado tenemos, celebrando sus 30 años de historia, a la Habitación Roja. O sea que tenemos un poco variado y entre esos días siempre lo que nos gusta es dar primeras oportunidades a grupos locales. Y pues tenemos grupos de Benetússer, gente joven, que necesita su primera oportunidad y que su ilusión es poder actuar en la plaza del pueblo. Claro. Y yo creo que eso es lo más bonito, con lo que más me quedo es con eso. Y luego actividades así variadas, pues hemos apostado también pues, por continuar con el concurso de Allipebre y la degustación de Allipebre, que no somos como Catarroja, pero
tenemos nuestro... Pero bueno, Sí. Benetúser al final también Sí. entra dentro de ese parque natural de la Albufera, muy Correcto, cerquita, sí. tiene que participar. Y por bueno, supuesto. con el Allí Pebre pues te puedo estar comentando que el año pasado tuvimos 20 inscripciones al concurso y más luego la degustación, que siempre hacemos una olla grande de Allí Pebre. Más luego, pues este año también apostamos también por la gente joven y hemos querido hacer un evento de Chermanor entre la gente joven que tiene barracones ubicados en lo que es el recinto, ¿no?, de fiestas, y vamos a hacer una paella de Chermanor por la mañana el primer domingo entre todos ellos, con algún regalito que tendremos por allí y alguna actuación de algún DJ por la mañana para un poco hacer Para un poco de jornada de... animar la fiesta desde bien pronto. Sí, Muy sí, bien. yo creo que eso también es importante. Y serían los actos fuera de moros y cristianos los que más destacaría. Muy bien. Jolín, pues eso es un lujo, ¿eh? Yo me voy a ir a Benetúser a vivir las fiestas, ¿eh? Vamos. Los moros y cristianos también, por supuesto. Por favor. Ada, imagino que los moros y cristianos no solo saldréis esos días de moros y cristianos, sino habrá que aprovechar también todos los actos que hay de fiesta y disfrutarlos, ¿no? Por supuesto que sí. Igual que invitamos a todo el mundo a que participe en las fiestas de moros y cristianos, nosotros también intentamos apoyar todas las actividades que nos propone el ayuntamiento, claro que sí. Muchas actividades y los moros y cristianos en sí, no solo la entrada de gala, sino muchos actos previos que tienen los moros y cristianos, ¿no? Sí, sí, como bien ha relatado un poquito Eva, hay muchos. Yo destacaría sobre todo la Nit de l'Olla, como ella bien ha dicho, ya no por la olla en sí, sino porque es después de Les Entradetes, que nos hace muchísima ilusión, el desfile infantil, y donde un poco yo creo que es el día en el que sí que todas las comparsas estamos juntas, cenando juntas con la corporación, con diferentes, con toda la gente del pueblo que quiera acudir, cenamos todos juntos en la plaza y eso también pues es muy agradable. Al final las cenas populares, la gastronomía popular hace pueblo, ¿eh? La gente se acerca, lo vive y los moros y cristianos, cualquier asociación quiere salir a la calle a vivirlo y a pasarlo bien, ¿no? Otro punto súper importante es el día siguiente tenemos la embajada, que yo creo que es un acto que no se debería perder nadie. No lo voy a equiparar a la Semana Santa, ni muchísimo menos, porque me perdonáis en eso, pero sí que yo creo que es algo muy interesante de ver, aparte que después hay un desfile también, un pseudo desfile, no es el desfile de gala, pero es un desfile con su música, que es lo que más llena las calles, los trajes, las músicas, los caballos, en fin, todo el conjunto queda muy chulo. Además, este año, que ya lo puso como novedad el año pasado, nuestro querido ayuntamiento nos ha puesto una super DJ para después tener una gran fiesta, lo mismo lo que te comentaba, todos juntos, no cada uno en su espacio, sino reunirnos todos, que eso también está ayudando mucho a que haya pues mucha Chermanor también entre las propias comparsas. Vuelvo a repetir, no solo para los moros y cristianos, cualquier persona del pueblo, mediante un ticket que es irrisorio, porque lo único que haces es pagar un poco el coste de la olla en sí, puede participar en ese evento, disfrutar de la olla y disfrutar de la disco móvil y disfrutar de todo ese día. Y se me ha olvidado, pero este año puede que seas capitana también. Sí. Sí, no sabía yo en el lío que me metía hasta ahora de compartir los dos cargos. Sí, tengo el grandísimo honor de representar al bando cristiano este año. De verdad que me llena, lo siento muy dentro. Además, mi mayor motivación es que me hace mucha ilusión salir en la carroza que cierra prácticamente el desfile con mis 4 nietos. Muy bien. Un poco también para inculcarles. 2 ya están hiper metidos en la fiesta, pero los otros 2 los tengo que ir educando también y me hace muchísima ilusión. Por una parte, con mi comparsa representar al bando cristiano y por supuesto con todos el resto de mis compañeros del resto de comparsas que hagamos un desfile súper digno y que podáis disfrutar absolutamente todos los que quieran asistir. Pues qué alegría que puedas compartir esta experiencia con los nietos, es una alegría. Pues Laura, vamos a ir cerrando ya. Un mensaje para la siguiente Festera Major que... Pues nada, que vivan los 10 días al máximo porque de verdad que son increíbles y se pasan muy rápidos. O sea, que vivan, que vaya a todos los actos posibles, que no se pierda nada y que tengan en general a la Festera Mayor
y a los festeros un año increíble. Muy bien, pues ahí queda ese mensaje, invitando a la próxima festera mayor que lo disfrute bien. Eva, un mensaje también para todo el pueblo. Bueno, yo creo que lo mismo que Laura, que la disfruten. Las fiestas de Benetúser son muy intensas, pero que también seamos capaces de disfrutarlas con respeto hacia algunas personas que sabemos que bueno, pues por circunstancias no quieren a lo mejor estar tanto de fiesta, y esto a veces es complicado para los ayuntamientos combinar ambas situaciones, pero yo creo que poniendo un poquito de ganas por todas las partes y sobre todo con mucho respeto, mucho civismo, todo es compatible, y son 10 días en el calendario que están pensados para disfrutar y para vivir intensamente. Entonces, pues eso, invitar a que, eso que dicen, no puedes con tu amigo, únete, pues aquí en la fiesta de Benetúser hay que unirse todos y seguir hacia adelante. Pues así es, que todo el mundo salga a la calle a disfrutar de las fiestas. Un mensaje también para esos vecinos, un mensaje de que vais a disfrutar de las fiestas, que las tenemos todas preparadas. Nada, que os animamos a todos a que vengáis y que disfrutéis de todo, de la gastronomía, de lo cultural, de lo festivo y de la música, y al final de un poco de la Chermanor, ¿no?, que tenemos entre todos, y un poquito de aquí, otro de aquí, que vaya haciendo pues tota pedra fa pared, ¿no? Pues es así. Y un último mensaje, Ada, para los moros y cristianos y al resto de la población, para que los vaya a disfrutarlos. Pues eso, repito otra vez lo mismo que he dicho antes, invitar a todo el mundo a que lo viva desde dentro, y que a mis hermanos moros y cristianos, por favor, que disfruten cada minuto como sabemos hacer. Muy bien, pues ahí queda ese mensaje. Muchas gracias a las 4 por venir, ha sido un placer. Estaremos en Benetúser para disfrutar de las fiestas. Alcaldesa, de verdad, muchas gracias. Nada, a vosotros. I Ada, Laura, Anna, muchas gràcies per venir. I nada, se n'anem un moment a publicitat i en res tornem a més municipis.